Hola, mi nombre es Rafael González y estaré presentando mi trabajo. En este caso se trata de la teorizante Ida Jans Orlando Pelletier, que fue una destacada enfermera psiquiátrica, teórica, consultora e investigadora, nacida el 12 de agosto de 1926 en Nueva Jersey. Orlando, de origen irlandés por sus padres, decía que de su juventud temprana quería estudiar enfermería, pero su madre se oponía a que dejara el hogar sin haberse casado previamente, como eran las costumbres de la época. Cuando por fin obtuvo el permiso de sus padres, inició los estudios en la escuela de enfermería en la New York Medical College, estableciendo su facultad en el Hospital Quirúrgico Lower Fifth Avenue, donde recibió en 1947 su diploma de licenciada. Además, se graduó de licenciada en Ciencias de Salud Pública en la Universidad de St. John en Brooklyn en 1951. Continuando sus estudios, ingresó en el Teacher College de la Universidad de Columbia en Nueva York, donde 3 años más tarde obtuvo el grado de máster en enfermería en salud mental. A mediados del año 1961 se casó con Robert Pelletier y se mudó al área de Boston. Ese mismo año se dedicó a la docencia en enfermería de salud mental en psiquiatría en la Universidad de Yale como profesora asociada y directora de posgrado en salud mental. Durante los años en Yale también se dedicó a la investigación. Su principal proyecto pretendía investigar conceptos de salud mental en un plan de estudio de enfermería básica. Sus hallazgos le permitieron desarrollar su principal legado, la teoría del proceso de enfermería investigativa, deliberativa. En principio se presentó en modo de informe y fue el mismo año 1961 cuando llegó a publicarse una versión más completa. Durante ese periodo dedicó a estudiar de manera exhaustiva el proceso de enfermería deliberativa mediante el proyecto denominado Dos sistemas de enfermería en un hospital psiquiátrico. Se trataba de la primera vez en la historia que se estudiaba con un enfoque científico el proceso de enfermería. Su teoría se pone en marcha partiendo de comportamientos del paciente, que puede estar necesitado de ayuda y expresarlo tanto verbal como no verbal. El trabajo del profesional de enfermería es interpretar el comportamiento de su paciente y determinar sus necesidades. Este proceso cuenta de 5 etapas: evaluación, diagnóstico, planificación, implementación y evaluación. En la primera etapa de evaluación, el profesional de enfermería debe completar una evaluación integral de las necesidades del paciente. El enfermero debe utilizar un marco de enfermería para recopilar datos objetivos y subjetivos sobre el paciente. En la etapa de diagnóstico, se utiliza el juicio clínico del profesional de la enfermería sobre los problemas de salud del paciente. El diagnóstico se puede confirmar utilizando enlaces para definir características, factores de riesgo encontrados en la evaluación del paciente. La planificación es la etapa donde se aborda cada uno de los problemas identificados en el diagnóstico. A cada uno de los problemas se le da un resultado específico o una meta, o a cada meta un resultado. Los resultados reciben intervención de enfermería para ayudar a alcanzar el objetivo. La implementación es la etapa final. El personal de enfermería comienza a utilizar el plan de cuidado de enfermería y la aplicación de acción o acción realizando real intervenciones descritas en el plan de atención. Esta fase requiere intervención de enfermería, como la aplicación de un monitor u oxígeno, atención directa o indirecta, administración de medicamentos, protocolo de tratamiento estándar, etc. Evaluación es el proceso de enfermería, es vital para el resultado positivo para el paciente. Cada vez que el proveedor de atención médica interviene o implementa atención, deberá volver a evaluar para garantizar que se haya alcanzado el resultado deseado. La reevaluación puede ser necesaria con frecuencia dependiendo de la condición general del paciente. En 1962, en el Hospital McLean de Belmont, Massachusetts, Orlando comenzó a brindar asesoría en el área de enfermería clínica. Ese mismo año obtuvo una beca de investigación en el Instituto Nacional de Salud Mental, lo que la convirtió en la primera enfermera psiquiátrica de los Estados Unidos en obtener esa subvención. Fue así el 28 de noviembre de 1927 que muere a la edad de 81 años. Un año antes había recibido el premio a la leyenda viviente de la enfermería por la Asociación de Enfermeras Registradas de Massachusetts. Orlando había investigado más de 2000 interacciones entre enfermeros y pacientes
y llegar a la teoría que cambió la enfermería para siempre fue su gran legado. La teoría de Orlando sigue siendo una teoría más práctica y más efectiva, que donde un enfermero que conoce su rol y cómo evaluar si está cumpliendo o no ese rol hará un trabajo mucho más completo y así está logrando su cometido. El uso de esta teoría mantiene el enfoque del enfermero en la necesidad inmediata de su paciente.